Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Cómo han estado? Bueno chicos, teníamos para hoy el taller en plataforma antes de iniciar la clase para que pudiéramos partir de ese taller con la consulta que ustedes hicieron en la temática del día de hoy. Quisiera preguntar cómo les fue, si alguien tiene dudas. Cuéntame. Sí. Ah, ok, mira, es que tienes primero que calcular el costo de la mano de obra de la planta. Dame un segundito, por favor. Qué pena, chicos, dame un minuto, por favor. Chicos, hola, qué pena. Mira, lo que te venía contando, Manuel, igual para todos. Cuando calculamos el costo de la hora de una mano de obra, para mí como empresa tengo que tener en cuenta como el staff completo que tengo. Entonces, el salario de los 4 operarios, por ejemplo, que está en pantalla, o el que me decía Manuela que eran 5, tendré que calcular el costo de la nómina anual de esos 5 operarios o de los 4 para el ejemplo de pantalla y llevarlo a horas, pero el valor completo de la mano de obra de la planta como tal, o sea, de todos los operarios que tengo, llevarlo a horas. Y ese valor de horas sí lo multiplico por las horas que se utilizaron en el pedido puntualmente. Para este caso, 15. Pero sí tengo que conocer cuánto es la capacidad completa de la planta para poder llegar al valor unitario, al valor de la hora. Ok, si ahí lo correcto era, en este caso que es un salario mínimo, multiplicarlo por los 4, todo el factor prestacional, dividir los 279 días, ¿cierto? 279. Y esos 279 ya llevarlo eh, a horas, esos días, y ya multiplicarlo por las horas de ese lote de producción. Pero es porque es diferente, o sea, es el staff que tiene la planta. Sergio por acá me escribe que en las diapositivas lo tiene solo por un operario de la semana número 2 o 3. Ah, porque seguro el ejercicio era solo con un operario y los otros es de a 5. Entonces, en el caso que hay más, es donde tienes que multiplicar toda la planta, saber cuál es el costo de hora de tu planta y ya con ese valor de horas y llevarlo a las horas del lote, de la producción puntual, para la hoja de costos. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene otra duda, otra inquietud? Pero bueno, es diferente. Tú llevas a la hoja de costos la mano de obra directa, ¿cierto? Que en el caso del ejemplo es lo que pagaste en agosto 30 por 4 operarios, pero solo te gastaste 15 en este lote. La mano de obra indirecta, que hace parte de los CIF, tienes que sumar todos los costos del mes, porque los costos directos de fabricación son por un periodo. En el caso de este ejercicio sería por el periodo de agosto, que fue pues
el periodo donde sucedieron el pedido de las 45 ventanas. Entonces, cuando tienes que incluir el factor prestacional, lo que tienes que hacer en la mano de obra indirecta no es llevarla a horas, sino el valor del mes. No es diferente de la mano de obra indirecta a la mano de obra directa. Entonces, en el caso de los supervisores, lo que tenemos que hacer es con ese 1.500.000 más auxilio de transporte y prestaciones de ley, tendremos que calcular ese factor prestacional del valor del mes, de ese 1.500.000, no de la hora. ¿Correcto? Correcto. Sí. Para la hoja de costos, el valor completo no lo llevas. Te dejé de escuchar, Manuela. Dentro de la tasa presupuestal, hasta ahí te escuché. Manuela. Bueno, creo que se le fue el audio a Manuela. Bueno, chicos, para la hoja de costos únicamente llevo la tasa presupuestal por las unidades de la producción. Pero para cerrar el ciclo de la contabilidad del mes, porque es que si hacemos el ejercicio de esta misma empresa productora de artículos de metal, en este lote número, no le pusimos nuevo nombre, bueno, en este lote son 45 ventanas, pero en agosto pudo haber hecho 45 puertas, 45 ventanas, otras rejas, bueno, etcétera. Al final del mes hay que registrar y contabilizar el total de los costos, y esa era como la tarea, ¿cierto? Saber qué hacemos, esa era parte de la consulta, qué hago cuando los IP reales o los IP pagados son diferentes a los IP presupuestados, porque eso tengo una diferencia contable que tengo, ¿qué hago con ello? ¿Listo? Entonces ya igual ahorita lo vamos a hablar, es parte de la consulta. Pero para la respuesta de qué va la hoja de costos, pues digamos que en ese sentido tiene razón. Y no tengo que calcularlo porque ya tengo un presupuesto, ¿cierto? Entonces, si no multiplicar la tasa CIF por las 45 unidades, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, para la hoja de costos. Pero no quiere decir que para la contabilidad y los registros que tengo que hacer no tenga que calcular todo lo demás. ¿Listo? Ahí es diferente. No sé si ahí eso es claro ya para todos, chicos. Bueno, chicos, eh, ¿cómo les fue con esa consulta? ¿Qué encontraron de los IP reales, los IP pagados y qué pasa con esas variaciones que existen entre lo que se presupuesta y lo que finalmente se paga? ¿Qué hago con esas diferencias? Sí. Y en ese cierre, ¿qué cuentas afectamos? Ok, sí, bien, muy bien. ¿Alguien más para complementar lo que nos aportó la compañera Yorleni? Bueno, chicos, eh, este taller que acabo de dejar, que era ahorita hasta la 1, ¿cierto? La idea era que lo hiciéramos
que lo subiéramos hasta donde lleváramos para que en el transcurso de hoy, con la complementación del tema, terminemos como los ejercicios. Pero pues el requisito sí era que llegáramos a la clase con el ejercicio resuelto, o por lo menos muy adelantado, para que en clase hoy con el tema que vamos a cerrar, lo apliquemos en estos mismos ejercicios. Entonces, digamos que en este taller que acabamos de subir, pues el de la semana 4, únicamente digamos que voy a calificar o les voy a dar puntos por haberlo subido. Ese no lo voy a revisar si está bien, si está mal. Listo, chicos, esto es simplemente por haberlo subido. Vamos entonces a continuar con el tema y a revisar el tema de las variaciones, que es en lo que estamos como enfocados. No, señora, yo creo que esta semana les subo las notas ahí. Claro que sí. Bueno, sí, pero inventario de materiales y inventario de producto en proceso. Una misma cuenta 14, pero digamos que, no sé, en vez de 1405 la que tienes materiales, le pones 1406, inventario en proceso. Bueno, yo creo que con la explicación que voy a dar aquí a continuación, ahí te resuelvo mucho la pregunta y vas a ver como el tema de las cuentas. Pero digamos que el inventario como tal, cuando soy una empresa productora, tiene tres etapas. Los materiales, ¿cierto? Cuando llega todo lo que compro para la producción. Cuando lo voy elaborando, que es donde voy llevando el control de todo eso que voy consumiendo. Entonces voy consumiendo mano de obra, voy consumiendo costo indirecto de fabricación, voy consumiendo los mismos materiales que ya compré. Y cuando lo termino, todo ese, digamos, valor del inventario en proceso lo traslado finalmente a inventario terminado. Aquí vamos a dar un poquito el proceso, pero eh, finalmente en tu cuenta contable 14 inventarios van a quedar o los tres inventarios o por lo menos el segundo. Puede que no te quede nada terminado, pero generalmente siempre queda algo en proceso. Entonces, por eso es como la recomendación tenerlo separado. Simplemente dentro de la misma cuenta de inventario y subdividir la etapa del inventario que se encuentra. Si es material, si es proceso o si ya está terminado. Es por control. No, no, no. Correcto. Lo importante es que sí sepan si es un activo, un pasivo, patrimonio, costo, gasto, y que como a qué clase pertenece. Entonces, si es inventario, si es costo, si es gasto. Pero no, el código de hecho no, porque yo les decía que bajo NIF ya los códigos pueden ser diferentes en todas las empresas. Entonces, si ustedes me colocan el código 15 y otro el 18, desde que el nombre se refiera a inventario, está bien. No le quisiera poner 14, sino 15, está bien. Porque ya no es obligatorio. Lo que pasa es que en Colombia, digamos que por, digamos, la costumbre que ya traíamos al PUC, casi que seguimos, pues, seguimos usando las mismas cuentas, realmente. Pero eso no está mal tampoco. Lo importante es que sepamos que no es obligatorio el mismo código para todas las empresas que tienen contabilidad. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces la clase pasada, cuando iniciamos el tema de costo indirecto de fabricación, yo les dejé, pues pusimos este ejercicio en pantalla. Entonces vamos como a trabajar sobre ese mismo ejemplo.
y era una empresa que en el mes de junio, recuerden que siempre tengo que tener un periodo, había presupuestado costos indirectos de 60 millones de pesos. Y cuando vemos los desembolsos o lo que pagó, entonces encontramos arrendamientos, salarios de supervisores, servicios públicos de planta, depreciación, materiales indirectos. El total de todo eso sumaba 65 millones 300. Es decir, que lo que había pagado en junio estaba 5 millones 300 por arriba de lo que había presupuestado en el periodo. Sin embargo, la producción, en este caso, había presupuestado 10.000 unidades y finalmente fueron 9.800 las que elaboró. Ahí también tenía una diferencia, menos unidades producidas respecto a lo proyectado. Entonces, lo que habíamos hecho en la clase pasada era simplemente entender. Se paró la presentación, ¿cierto? Habíamos quedado la clase pasada en el cálculo de la tasa. Entonces vamos a como aquí a refrescar el concepto. Entonces, el cálculo de la tasa simplemente será por la fórmula el CIF presupuestado versus el dividido, perdón, el número de unidades presupuestadas, en este caso los 60 millones sobre las 10.000 unidades presupuestadas, para un total de 6.000 pesos por unidad. Aquí sacábamos la tasa, los costos aplicados, que era simplemente esa misma tasa, por las unidades reales, 9.800. Entonces, primera precisión, y es que dentro de las 9.800 está la sumatoria de todas las unidades, de todas las hojas de costo, ¿no?, que se hicieron en el mes de junio. Así como para cada hoja de costos llevaban únicamente las unidades de cada hoja, al finalizar el mes se suman las unidades de cada hoja y va a dar lo mismo, ¿cierto? El total de CIF de todas las hojas de costo es lo mismo que coger la tasa CIF por las unidades totales producidas en el periodo. Entonces aquí ya lo estoy viendo desde el punto de vista del cierre del mes, cuando lo hago por el total de unidades, no el de las hojas de costo. No sé si ahí me siguen con la diferencia, chicos. Este ejercicio aquí estamos cerrando el mes. Bueno, entonces el CIF aplicado en este ejemplo, al coger la tasa predeterminada y multiplicarlo por las unidades producidas, me dio 58 millones 800. El presupuesto eran 60, ¿cierto? 60 millones. Entonces aquí teníamos una primera pregunta y era que lo que yo les decía, ¿qué hacemos con lo que me dio de diferencia? Teníamos presupuestado 60 millones, pero realmente en la contabilización llevé 58 millones 800. Entonces vamos primero a cómo se contabilizan esos 58 millones 800, que era parte como de las preguntas que me hacían ustedes ahora. Los CIF pagados, ¿cómo los contabilizamos? A medida que se fue pagando el arriendo, se fue pagando los honorarios, se fue pagando los seguros, eso cada mes en la contabilidad, cada que llega la factura, lo harán, pues generalmente las compañías que son organizadas lo hacen cada que van recibiendo la factura, tienen que pagar el arriendo, no al final del mes, ¿cierto? Pero supongamos que aquí hicimos un solo registro contable por todo lo que realmente se pagó en el mes. Que en la diapositiva pagamos, según los desembolsos, 65 millones 300, ¿cierto? Entonces, esos 65 millones 300 que fueron costo indirecto de fabricación porque están relacionados de manera indirecta con la producción y son necesarios para elaborar los productos, dijimos que los íbamos a llevar al costo, ¿cierto? Lo único nuevo fue que íbamos a crear una cuenta puente para llevar esos 65 millones 300. Es decir, quienes lo hayan llevado en la cuenta 6 está bien, quien lo haya llevado en la cuenta 7 también. Entonces, normalmente eran las cuentas que se usaban antes de las NIF para los costos, la cuenta 6 o 7. Yo simplemente le voy a poner costos, no le voy a poner código, simplemente vamos a hacer un débito en esa cuenta temporal donde fuimos llevando todo lo que pagamos en el mes y en este caso pues como se pagó saldrá el efectivo y equivalente. Entonces una cuenta del costo indirecto de fabricación, una cuenta puente o temporal, quiere decir que esa cuenta no va a ser definitiva, simplemente que en el transcurso y mientras voy terminando de pagar las cosas del mes
voy a contabilizar en esa cuenta los conceptos. ¿Sí? ¿Claro hasta allí? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, los IF aplicados, que fueron los 58.800.000 que nos acaba de dar la tasa. Entonces, a ver, son dos momentos. Uno, todo lo que fue sucediendo en el mes, donde fui pagando los desembolsos reales del costo indirecto de fabricación. Esos 65.300.000. Pero cuando se llegó digamos, el cierre de mes, que hago la multiplicación de la tasa por las unidades producidas, me dio 58.800.000. ¿Qué tendré que hacer ahí? La compañera que nos explicaba la consulta nos decía que había que hacer como el ajuste en el costo y llevarlo a una cuenta, me olvidó lo que nos dijo la compañera, a la cuenta de la variación, ¿cierto? Así nos dijo la compañera que nos explicaba la consulta. Y más o menos no, eso sí es lo que hay que hacer. Entonces vamos a ver que esos costos aplicados, esos 58.800.000, yo lo que voy a hacer es acreditar esa cuenta puente que había manejado en el paso anterior, en la contabilización de los IF pagados. ¿Por cuánto la voy a acreditar? Por lo que yo finalmente apliqué, o sea, mis 58.800.000. Y aquí es donde viene la cuenta de inventario en proceso, que era la pregunta que me hacía Manuel. Entonces, sí se afecta la cuenta del costo, en este caso la 6 o la 7, como la quieran llevar, acreditando lo que realmente apliqué por mi tasa predeterminada y todo eso lo traslado como un débito al inventario de producto en proceso, porque eso finalmente fue lo que me costó, según mi sistema de costeo, generar los productos que fabriqué en el mes. ¿Sí? De la contabilización quedaría así: un crédito a la cuenta puente, la misma cuenta que se utilizó durante todo el mes para los reales o pagados, y un débito al inventario de producto en proceso. Aquí estamos hablando del cierre del mes. Ojo que aquí no estoy hablando de la hoja de costos, aquí estoy hablando del cierre del mes. Listo. Hasta aquí, hasta este paso de contabilización. ¿Alguien tiene alguna duda? Todos me siguen hasta acá. Listo. Entonces, cuando ya tengo contabilizada, digamos, los aplicados, el resultado de mi tasa predeterminada, esa cuenta si fuente tiene un saldo, ¿cierto? Si vemos que 65.300.000, le acredité 58.800.000, esa cuenta me quedó con un saldo. Eso es lo que se llama variación del CIF, que era pues la consulta. Y es qué hacer con ese saldo que me quedó en esa cuenta puente. Ojo que aquí no cogí los presupuestados. Mire que los costos presupuestados únicamente los utilizo para la tasa. Pero la diferencia la hallo es entre el costo aplicado y el costo pagado. Bueno, otra precisión: el hecho de que diga así pagado no quiere decir que efectivamente lo haya pagado, ¿no? Recuerden que en contabilidad trabajamos con algo que se llama el principio de causación. Entonces, así la factura no haya sido pagada, el hecho de que haya llegado la factura del arrendamiento, sabe que es un costo que tiene que pagar. Entonces, contablemente lo tengo que registrar, así que dependiente de pago. Yo para este ejercicio asumí que todo había sido efectivamente pagado, pero si lo quedé debiendo, igual lo tengo que tener en cuenta como si hubiera sido pagado. O sea, para efecto del costo, no me importa si es a crédito o si es de contado, ese es el concepto que estoy teniendo en cuenta. Listo. Aquí trabajamos igual sobre el principio de causación. Entonces, la diferencia entre 65.300.000 y 58.800.000 es 6.500.000, ¿cierto? En este momento, en el saldo de esa cuenta así puente, tengo en el débito, un saldo en el débito de 6.500.000. Eso es lo que llamamos variación neta de cifra. Quiere decir que tendré que calcular matemáticamente esa diferencia. Y eso simplemente es una fórmula pues de resta, donde cojo el CIF aplicado y le resto el CIF real. Entonces, la variación neta, BNC, o variación BNCIF, ¿sí? Variación neta del CIF o del costo indirecto de fabricación, será igual al CIF aplicado menos el CIF real.
Entonces, para el ejercicio, ¿cuál será el CIF aplicado? 58.800.000 menos el real, que eran 65.300.000. Esa es la diferencia de 6.500.000 que vamos a tener que identificar. Entonces, ¿qué tendré que saber? Si la variación es desfavorable, me aumenta el costo de venta, que era lo que nos indicaba Jorlene, ¿cierto? Que eso, digamos, esa diferencia o ese ajuste va contra el costo de venta. Entonces, si la diferencia es desfavorable, el costo de venta aumenta. ¿Y cómo saben si es desfavorable o favorable? En la consulta que hicieron ustedes, chicos, que encontraron. ¿Cuándo se entiende que la variación es favorable o desfavorable? ¿Encontraron algo al respecto, muchachos, en la lectura que hicieron? Bueno, chicos, recuerden que esa es la parte de la consulta, entonces no me voy a detener en esa parte. Cuando el CIF aplicado es menor a los reales, genera un gasto no operativo. Quiere decir que va a encontrar una cuenta de resultado, lo que llamábamos en el book una 53. Si la variación es favorable, simplemente disminuyó el costo de venta. ¿Cómo sé que es favorable? Cuando el CIF aplicado es mayor que el real y en ese caso el ajuste es un ingreso no operacional. Volviendo al ejemplo, el CIF aplicado 58.800.000 menos el CIF real 65.300.000. La diferencia es exactamente el saldo que tenemos en esa cuenta puente, ¿cierto? 6.500.000. En este caso, matemáticamente, eso me dio negativo, porque 58.800 restarle 65.300 me dio negativo. Si vamos a la regla, el CIF aplicado es menor que el real. Quiere decir que la variación es desfavorable. Ahí, ¿qué tendré que hacer? Según el ajuste que implica esa variación desfavorable, contabilizar o generar un gasto no operativo de producción. Entonces, en ese caso, cancelo el saldo que tengo en esa fuente y debito o me llevo todo ese valor, ese saldo, a un gasto no operacional de producción o un gasto o lo que llamamos otros egresos en el estado de resultados. Porque no es un gasto de venta, no es un gasto de administración, simplemente es un gasto de producción. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Cómo se termina el ciclo del costo? Aquí es donde viene el tema de los tres inventarios. Cuando los productos se terminan en la planta de producción, digamos que se clasifican de inventario de producto en proceso a producto terminado, porque ya está listo para la venta. En el momento en que eso pasa, que también es al cierre del mes, ¿cierto? Siempre tendré que hacer, o no necesariamente al cierre del mes, también las empresas que son muy juiciosas y llevan toda su contabilidad al día, a medida que van terminando el proceso, eh, lo pasan de una vez a producto terminado, pero si no, como mínimo una vez al mes tendrán que hacer esta clasificación. Y es sumar todo el valor de esa cuenta de inventario de producto en proceso de las unidades que ya están terminadas y simplemente lo cancelo. Cancelo ese saldo de la cuenta de inventario de producto en proceso y lo llevo al inventario de producto terminado, dentro de la misma cuenta de inventario, dentro del mismo activo. Simplemente que es reconociendo que ya el proceso terminó y ya se llama producto terminado. Eso es muy importante tener la clasificación de los tres inventarios, especialmente en el momento de una valoración de la empresa. No es lo mismo que usted tenga unidades ahí en camino a que tenga unidades disponibles para vender. La, la rotación del inventario es muy importante. Entonces, si yo en los activos, en el concepto de inventarios, tengo 2.000.000.000, pero 1.900 están en proceso, ¿cuánto puede durar el proceso para que yo esos 1.900.000.000 los pueda vender? Por eso siempre tendré que clasificar
y bajo NIF es obligatorio tener la clasificación del inventario de producto en proceso separada del producto terminado. De hecho, hace parte de las revelaciones que tenemos que hacer. Entonces, en este caso, lo que haré es simplemente debitar el inventario de producto terminado y cancelar la cuenta puente que tenía de inventario de producto en proceso. Miren que esa cuenta de inventario de producto en proceso la movemos en cada hoja de estado de costos, ¿cierto? Siempre la contabilización era en el débito frente a esa cuenta, inventario de producto en proceso. Entonces, lo correcto es que cuando se termina la hoja de costos, elabore ese producto, ya termine la hoja de costos, haga este registro adicional y es contabilizar el inventario de producto en terminado, cancelando el saldo del producto del inventario en proceso. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿A esta o atrás? ¿Acá? ¿Esta? Claro que sí. Bueno, entonces voy a seguir con el ejemplo de la fábrica de lanas. ¿Se acuerdan de la fábrica de lanas de la semana, creo que fue la 3? Donde habíamos recibido un pedido de 75 buzos de lana, talla S. Entonces, estos son los mismos datos del ejemplo que hicimos en clase. Eh, simplemente que vamos como a recordarlo y a finalizar sobre este ejemplo todo el ciclo de costos, ¿vale? Que es como lo que nos hace falta. Entonces, para este pedido, esta compañía de lanas había hecho unas compras de materiales, había comprado lana tipo A, lana tipo B, unas marquillas, luego en marzo 3 compró unos botones y unos tallajes y empezó a hacer un consumo de producción. Entonces había consumido 45 tambores tipo A, 43 tipo B, 20 docenas de botones y 12 docenas de tallajes. Y también aquí habíamos hecho el ejemplo que esta planta de producción contaba con 10 obreros y que cada uno ganaba 900.000 pesos más auxilio de transporte y que el total de horas utilizadas para esta producción fueron 240. Para completar el ciclo del costo me hacen falta los datos de costo indirecto de fabricación. Entonces, me dan esta información adicional. Pagó seguro de incendios y hurto de la fábrica por 800.000 pesos. Pagó honorario de asesoría en seguridad y salud del trabajo por 500.000, que distribuye un 70% para la planta, 30% para el personal administrativo y de ventas. Servicios públicos 2.800.000, el cual le corresponde 60% a la planta, 20% al área de ventas y 20% al área administrativa. Y el arrendamiento de 5 millones más IVA lo distribuyó en un 70% para la planta y 30% para el área de administración y ventas. ¿Esos porcentajes qué significan, chicos? Eso es, por ejemplo, en el caso de el arrendamiento, que son 5 millones más IVA. ¿Cuánto hace parte del costo? ¿Los 5 millones o el 70% de los 5 millones? Correcto, o sea que en la contabilización, cuando registran el pago del arrendamiento, ¿cómo llevan el resto, ese 30%? ¿A qué cuenta lo llevan? Ajá. Correcto. Entonces, simplemente aquí es tener en cuenta eso. Me dicen adicional que el CIP presupuestado era de 12 millones para el mes de marzo, que fue el periodo de este pedido, y tenía un nivel de operación presupuestal de 120 unidades, pero que finalmente fueron 105 unidades las que produjo. Miren que aquí es el ejemplo de esta orden número 85, sí, número 85 era 75 unidades, pero en el total del mes la operación real fueron 105, o sea que está la número o la orden número 85 y pongámosle la 86, y en la 86 están el resto de unidades, porque aquí ya estamos hablando del ciclo del mes, el costo del mes. Entonces, finalmente, pues tenemos que elaborar los registros contables y la hoja de costos. Entonces, la parte de las compras ya la habíamos hecho, ¿cierto? Aquí vamos igual a reforzarlo. Simplemente el valor de las lanas y las marquillas, todo lo que compró de materiales
y de pronto aquí también le resuelvo un poquito la duda a Manuela sobre la contabilización de la primera cuenta de inventario y materiales, todo lo que compró en materiales lo tiene que llevar al inventario. ¿Al inventario de qué? De materiales, inventario de materiales. En este caso eso tiene un IVA y le aplicamos retención y bueno, quedamos debiendo la factura. Luego en marzo 3 compré unos botones y unas marquillas. Esto sigue siendo materiales, ojo, son materiales. Yo aquí todavía no estoy clasificando si hacen parte del costo de materia prima o del costo directo de fabricación. Para el efecto de la compra, y cuando contabilizo la compra, contabilizo material. ¿Listo? Cuando lo empieza a consumir, entonces ahí es donde cancela el inventario de material y lo traslada al inventario de producto en proceso. Porque ya en ese lote de producción se consumió 988.400. ¿Sí? La parte del costo indirecto de fabricación lo habíamos contabilizado inicialmente como CIF, costo indirecto de fabricación. Yo aquí le agregué para el efecto del ejercicio, le coloqué el apellido a la cuenta. Entonces le coloqué que es una cuenta puente. Miren que lo puse ahí en rojo para que sepamos que esa es la diferencia. Simplemente es una cuenta puente. No le he cambiado nada a lo que llevamos. El costo del material indirecto, acredito el material, el inventario de materiales y debito una cuenta 6 o 7, como la quieran llamar, como costo indirecto de fabricación, con un apellido. Es una cuenta puente o temporal. ¿Listo? Y lo mismo las marquillas, siguen siendo una cuenta puente o una cuenta temporal. Hasta aquí todos, pues es lo que habíamos hecho. Luego saco el costo de la mano de obra. Entonces aquí lo que hago es el salario del mes. Como esta empresa tiene 10 operarios, tendré que multiplicarlo por los 10 personas que tengo. Si tuviera 5, pues por 5, si tuviera 4, o si solo tuviera una, pues no tendré que multiplicarlo por nada. Pasaría de una vez a la parte prestacional. Es porque la planta tiene 10 operarios. Esta era como la primera pregunta que me hacía Manuel. ¿Listo? Entonces, en este caso, llevo todo el valor de la mano de obra mensual al año, al costo anual, con su factor prestacional incluido, y determino con ese valor total de la compensación anual de los 159.800.000 el valor del día. Lo divido entre los 279 días laborales. Esto es para 10 operarios, tendré que dividirlo entre los 10 para que me dé el valor de la hora. Y este valor de la hora de una planta de 10 operarios será lo que multiplique por las horas del lote. En este caso fueran 240. Listo. Hasta aquí de pronto alguien tiene alguna duda. Me recordaréis de lo que ya hicimos la primera parte. Bueno, cuando contabilice el uso de la mano de obra, mire que vuelvo y utilizo la cuenta de inventario de producto en proceso. Entonces simplemente acredito esa cuenta de mano de obra aplicada y debito la cuenta de inventario de producto en proceso. Entonces aquí ya llevo dos cosas contabilizadas en producto en proceso, la mano de obra y el material directo. Ahora veamos los impagados. Volvámonos al enunciado. Acá. Entonces, el seguro de incendios contra hurto, 800.000 pesos va completo. Los honorarios de la asesoría de seguridad en el trabajo valían 500.000, pero únicamente el 70% es de la planta. Entonces, ¿qué voy a llevar como costo? El 70%. Ese 30% restante lo voy a llevar como gasto. Me aplica lo mismo para los servicios públicos, solo que en este caso es del 60% como costo, el 40% es gasto. Y en el arrendamiento el 70% es costo, el 30% es gasto. Entonces, para contabilizar todo eso que se pagó, vamos a sumar únicamente lo que tiene que ver con el costo. Entonces, en el caso de los honorarios de seguridad en el trabajo, que eran 500.000, el 70% que pertenece al costo son 350.000. ¿Listo? Lo que va como costo. Los servicios públicos igual, el 60%, y el arrendamiento que eran 5 millones, solo voy a llevar 3.500, el 70%. Claro, hasta ahí, porque no estoy teniendo en cuenta todo el valor que pagué.
¿Cómo contabilizo eso, chicos? ¿A qué cuenta llevo ese valor pagado? Que en realidad fueron 6.330.000. ¿Cómo se contabiliza eso? Chicos, lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. El valor pagado se lleva a la cuenta SIF fuente y la diferencia, en el caso de la seguridad de salud en el trabajo, llevo como gasto por honorarios esos 150.000 pesos. En el caso de los servicios públicos, llevo como gasto la diferencia entre lo que se pagó de 2.800.000 y lo que es costo. El arrendamiento, que eran 5 millones, únicamente 3.500.000 eran costo, en mi falta 1.500.000 que es gasto. Ojo que el arrendamiento tiene un IVA. El IVA lo contabilizo normal como un IVA descontable. Para este ejercicio únicamente le hice retención al arrendamiento, como para que no nos olvidemos que sí existe retención. Si lo hacemos sobre todo está bien, pero simplemente para que lo tengamos en cuenta, que contabilizo si aplican las retenciones, las aplico normal. No me afecta en nada la contabilización de las retenciones. Y la diferencia pues simplemente es lo que pagué o quedé debiendo, según sea el caso. Para el ejemplo, lo pagué todo del efectivo y equivalente. ¿Dudas con la contabilización? Listo. Ya tengo el valor del SIP pagado. De acuerdo con la fórmula, tengo que calcular el SIP presupuestado. Entonces, vamos a determinar la tasa SIP. El presupuesto de los costos según este ejercicio eran de 12 millones y el nivel de operación eran 120. Entonces, la tasa presupuestada para este ejercicio, para esta fábrica de lana, es de 100.000 pesos por unidad. ¿Cuál es el valor que llevo a la hoja de costos? Serán los 100.000 por los 75 unidades que hice en este lote, ¿cierto? 7.500.000. Por aquí era lo que les decía ahorita, responderles que una cosa es lo del lote, lo que llevo al lote, y otra cosa es qué hago con lo que realmente pagué. ¿Cuántas unidades fabricó en el mes? 105. Entonces, la tasa aplicada la llevo a las unidades reales del mes. Entonces es diferente, tengo dos datos. El SIF que llevo a la hoja de costos, que para este ejemplo es 7.500, y el SIF total aplicado en el mes. Entonces el SIF total aplicado en el mes serán las unidades totales del mes o del periodo por la tasa presupuestal. En este caso, 10.500.000. Miren que ahí tengo dos valores. Vamos primero con la hoja de costos. Vamos a cerrar el ejercicio en la hoja de costos. Entonces el encabezado no me cambia, lo mismo que llevábamos. En marzo 3, la materia prima, lo que haya llevado inventario, producto, proceso. Vamos a devolverlos para que nos ubiquemos en el momento en que se genere. Aquí, miren. Cuando me consumí la lana, llevé débito de inventario proceso 988.400. Y ese concepto es de materia prima, ¿cierto? Luego tengo el SIF que voy contabilizando en esa cuenta puente. Miren que la contabilización es una cosa y lo que lleva la hoja de costos es otra. Entonces el costo directo de fabricación que lleva esa cuenta puente simplemente es un efecto contable, pero en la hoja de costos no lo voy a ver. Ya les voy a mostrar. Luego la mano de obra la contabilizó el consumo final de las 240 horas también como inventario de producto en proceso, 1.714.000. Entonces, en marzo 16, cuando terminó, 1.714.000 de mano de obra. Y la tasa SIF, que la acabamos de hallar, ¿cierto? 100.000 pesos por las 75 unidades. En la hoja de costos llevo por concepto de SIF 7.500.000. Este era el cambio que yo les expliqué en la clase pasada, digamos, de manera rápida y que era la consulta que tenían que hacer. Con la tasa aplicada, simplemente la hoja de costos tiene un solo registro
y es al finalizar el producto o las unidades totales donde llevo el valor de la tasa aplicada. Para el ejemplo, 7.500.000. Entonces, igual sumo todos los costos, los 988.000, el 1.714.320 y los 7.500.000. Eso me da un total de costo de 10.200.000. Y eso otra vez lo divido entre las 75 unidades y voy a obtener mi costo unitario para esta producción. 136.036. Aquí, con la tasa aplicada del CIF, termino mi hoja de costos ya final. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Pero perdóname a ver si no te entendí la pregunta. ¿Para el cierre del mes o para la hoja de costos final? Pero estamos hablando únicamente del CIF. ¿Sí? ¿Tu pregunta es solo sobre los CIF? Ah, sí. Ajá. Pero ahí es únicamente el de la tasa aplicada. Mira que esos 7.500 no salieron de lo pagado. Mira que lo que pagó fueron en concepto de CIF 6.330.000. ¿De dónde salieron los 7.500? De la tasa aplicada, que son 100.000 por unidad por las 75 unidades del lote. Entonces, el CIF aplicado es lo que llevo a la hoja de costos, esos 7.500. Lo pagado aquí no lo toco todavía. Digamos que toda la parte del costo directo de fabricación tiene 3 etapas. La primera, durante el proceso, cuando la voy contabilizando, que es, por ejemplo, aquí. Aquí iba pagando el material. Entonces aquí lo contabilizamos. Y aquí incurrí en otros costos. Aquí los contabilicé. Pero miren que eso es la contabilización, más no es la hoja de costos. Entonces la contabilización es el primer momento. El segundo es la hoja de costos, cuando reconozco la tasa aplicada para ese lote de producción. En este caso, 75 unidades por 100.000, 7.500.000. Esa es la segunda etapa de los IF. Y la tercera es cuando calculo el cierre del mes, cuando hago el cierre entre la variación total, no de un lote, sino de todo el periodo de las unidades que se produjeron, la tasa de aplicación de esas unidades versus lo realmente pagado en ese mismo periodo. ¿Sí? Entonces son 3 momentos donde tengo el CIF. ¿Vale? Estos 7.500 que hay acá es de la tasa aplicada a este lote de producción que es de 75 unidades. Listo. Ahora, cerremos el mes, el ciclo. Entonces vamos a hallar la diferencia. Fueron 10.500 lo que se presupuestó, perdón, lo que se aplicó, que es la tasa presupuestal multiplicada por las 105 unidades producidas, ¿cierto? Y el CIF real, lo que llevamos en esa contabilización de la diapositiva, de 2 diapositivas atrás, 6.300.000. En este caso, el CIF aplicado es mayor que el CIF real, quiere decir que la diferencia o la variación es favorable. Esos 4.170.000, como son favorables, ¿qué tendré que hacer con ellos? ¿Un ajuste al ingreso o un ajuste al gasto? Correcto. Entonces, hago el ajuste. Primero, voy a llevarme los 6.300.000 que ya había contabilizado como pagados, ¿cierto? Como CIF reales,
los voy a llevar a la aplicación. Pero yo no puedo llevar 10.500.000 porque en ese saldo de esa cuenta solo hay 6.300.000. Volvámonos aquí. Miren que aquí cuando se contabilizaron los costos únicamente hay 6.300.000 en este caso. Entonces yo no me puedo llevar los 10.500 que me dio la tasa aplicada. Voy a cancelar lo que tengo en ese saldo, los 6.300.000. Lo llevo contra inventario de producto en proceso. Y la diferencia la ajusto contra el ingreso. Un ingreso no operacional y hago un ajuste contra esa misma fuente, lo que me hacía falta, los 4.170.000. La cuenta CIF fuente ya quedó en ceros, va a quedar cancelada completamente. Y registré el ingreso. Cuando esté haciendo el estado de resultados, voy a tener un ingreso no operacional en este mes, en este periodo, de 4.170.000. Para el primer ejemplo había sido un gasto no operacional, ¿cierto? En este ejemplo es un ingreso no operacional de 4.170.000. Y lo mismo tendré que hacer con el inventario. Entonces, como cerré la hoja de costos, aquí sí me voy únicamente a la hoja de costos, el total de la hoja de costos, aquí, el total de esta producción fue 10.202.000, ¿cierto? Costo total. Ese costo total es lo que reclasifico de la cuenta de inventario de producto en proceso a la cuenta de inventario terminal. Ahí se termina el ciclo del costo. Entonces, una cosa es el cierre de la hoja de costos y otra cosa es el cierre del periodo, donde lo que hago es cerrar como las cuentas contables y ajustar o reclasificar el inventario. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Entonces, con el ejercicio número 1 del taller que ustedes tenían, igual aquí lo acabo de poner en pantalla, vamos a hacer el cierre del ciclo. Entonces, ustedes ya habían hecho la contabilización de las compras, de la hora de mano de obra. Vamos a poner esto más chiquitito. Ahí ya se ve todo el ejercicio en pantalla. Entonces, les voy a dar unos 10 minuticos para que terminen el ejercicio y me digan cuánto les dio. El CIF aplicado, el CIF real y la diferencia, si fue favorable o desfavorable y cómo les quedó el ajuste. Listo. Para que si tienen dudas las revisemos en este momento. ¿Vale? Ay, entonces están los datos que nos daban al final del seguro de incendio de la fábrica. Bueno, pero entonces espérame, ¿cuánto te dio el total de la compensación del supervisor? Del supervisor, eso me da 2.133.742. Perfecto. ¿A alguien le dio diferente? A mi profe. Cuéntame cómo lo hiciste. A mí me dio 6.370.651. 6 millones, ¿será que lo multiplicaste por, no porque está dando muy alto? ¿Cómo lo calculaste? Que digamos el salario básico era 1.500.000. Sí, El transporte era 102.854. correcto. Digamos, el sueldo mensual era de 1.602.854. Sí. El 1.500.000 yo lo multipliqué por los 12 meses. Ah, ok, ahí es donde está la diferencia. Porque como este es mano de obra indirecta, aquí no tengo que llevarla al año para poder dividirla por los 279 días para saber el valor de la hora.
Aquí simplemente el trabajo, como es mano de obra indirecta, es con el valor del periodo, del mes. Entonces no lo multipliques por 12, simplemente con la sumatoria del mes ya haces todo el cálculo, la tasa de prestaciones y de seguridad social. El valor correcto es el que nos acaba la compañera Jorlen. Les voy a compartir aquí como el cálculo ligero. Lo hice igual al mismo tiempo que ustedes. Ahí ya están viendo el Excel, ¿cierto? Hilda, el tema del supervisor, por ser mano de obra indirecta, no se debe llevar a horas. ¿Sí? En este lo trabajamos el valor del mes. Entonces ahí como lo ven en pantalla, tenemos 1.500.000, que es el básico, ¿cierto? El auxilio de transporte. Y eso me da como el total de del salario mensual, 1.602.000. A eso le saco cesantías prima e intereses. Sobre el básico calculo la pensión, la ARL, la caja, y me da el total de 2.133.742. Listo. Bueno, entonces teniendo claro el concepto de CIF por salario, que es 2.133.000. Ahora se van los otros desembolsos. Lo otro que me está diciendo el ejercicio que pagó, que era lo que me decía la compañera, los seguros y tenemos los seguros que valen 800.000, ¿cierto? Y tenemos una cuenta de cobro por 500.000 pesos, que solo el 70% pertenece a la planta. Entonces, en ese caso, eh, digamos que del costo hacen parte nomás 350.000 pesos. ¿Cuánto les dio el total de materiales indirectos cuando contabilizaron el uso de material indirecto en este ejercicio? ¿Cuánto se fue como costo indirecto de fabricación a esa cuenta puente, chicos? Está la compra de las láminas, está la pintura, lámina de acero, tarros de pintura. Correcto, sí, en este ejercicio no hay material indirecto. Listo. Entonces, el SIP pagado, según esto, únicamente es los 2.133.000, ¿cierto? Del supervisor, 800.000 del seguro y de los honorarios de la asesoría de seguridad en el trabajo, 350.000. Esa sumatoria da 3.283.000. Yo creo que era el valor que me dijo la compañera ahora, ¿cierto? Pero el ejercicio me dice que pagó realmente 8.200.000. Quiere decir que hay otros conceptos que no me los detallaron, pero que los pagaron. Otros conceptos como cuáles. Miren que ahí no les dije arrendamiento, bueno, servicios públicos, entonces como esos otros. Simplemente que precisamente por eso quise hacer este ejercicio aquí en clase para que viéramos la diferencia. El total de lo pagado es 8.200. El detalle de esos 8.200 es lo que les di como uno a uno. En ese caso, digamos que otros conceptos me sumarían 4.916.000, ¿sí? Para que lo que sí tengo detallado y este valor me sume los 8.200.000 que realmente se pagó. Bueno, ¿cuánto llevaron entonces a la hoja de costos? ¿Cuál fue la tasa presupuestada? El ejercicio me la dio, ¿cierto? El ejercicio me dice que es 7.500. Correcto. Entonces, en la hoja de costos, ¿cuánto llevé? Por correcto. Si en vez de darles la tasa presupuestada, no, partiendo de que tengo la tasa presupuestada, puedo determinar los CIF presupuestados con la misma fórmula. Porque la tasa presupuestada sale del CIF presupuestado dividido el nivel de operación presupuestado.
Digamos que tengo el resultado de esa división y tengo el nivel de operación presupuestado. Tendré que hacer simplemente la operación inversa. Correcto. Se despeja. Entonces, es lo mismo que multiplicar la tasa presupuestada por el nivel de operación real. Si yo lo quiero calcular de esa manera, lo puedo hacer para saber si presupuestado. En este caso igual no lo necesito, pero pues por si a alguien le da la duda que no me dieron el sí presupuestado, igual lo tengo como calcularlo, listo. Claro para todos ahí. Listo. Entonces tenemos los 64 millones 500. Esos son los de la hoja de costos o lo del total del lote. Eh, no, esos son los del total, porque tú multiplicaste los 7.500 por las 8.600 unidades. Esos son los del mes. ¿Cuánto va en la hoja de costos? En este caso, ¿cuántas ventanas se hicieron? No, no, en el pedido, en el ejercicio, solo para la hoja de costos, no para el periodo. Mira, esperen, yo les comparto otra vez el ejercicio, aquí estoy en el Excel. Correcto, fueron 45. De 7.500 por 45 me va a dar lo que debo llevar a la hoja de costos. En la hoja de costos por concepto de CIF únicamente voy a llevar 337.500. Claro para todos ahí. Entonces, en la hoja de costos únicamente llevé 337.500, pero los CIF aplicados totales del periodo sí son los 64.300.000. Entonces, los CIF reales que pagó según el enunciado son 8.200.000, pero los aplicados por la tasa presupuestal con la fórmula de 8.600 unidades me da 64.500.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago con esos dos datos? Uh -huh. Correcto, entonces lo que tengo yo aquí como en pues una resta ahí, que es el CIF aplicado menos el CIF real. En este caso, como el aplicado es mayor que el real, la diferencia es favorable. Entonces tendré que contabilizar. ¿Cómo se contabiliza esa diferencia favorable? Correcto. Listo. Entonces ahí por favor terminen la hoja de costos y me cuentan cuánto trasladamos al inventario de producto terminado por este pedido de 45 ventanas. ¿Cuánto les dio la materia prima? Material directo. ¿Alguien tiene un valor diferente?
Y la mano de obra, 104.000 de las 15 horas. ¿Todos les dio lo mismo que a Jorleni? ¿O alguien tiene un valor diferente? Listo, entonces ya tenemos el CIF que eran 337.500, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos dio el total de costos de producción de este lote? Entonces, lo que tendré que hacer ahí es un crédito a la cuenta de inventario de producto en proceso y un débito a la cuenta de inventario de producto terminado. Con eso cierro el lote. Ahora, ¿cómo cierro el costo? El costo del periodo. ¿Qué registro tengo que hacer para hacer el cierre del periodo de los costos? Correcto, la variación. Ajá. Entonces, en ese caso es un ingreso de 56.300.000 contra un débito a la cuenta fuente del costo de 56.300.000. Miren que ahí ya vimos la diferencia, o sea, ya lo hicimos en ejercicio de una cosa es lo que yo la baja de costos y otra es el registro contable. Son dos diferentes. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda o ya ahí como con la práctica quedó un poco más claro? Bueno, chicos, entonces son las 2:35, vamos a salir a un break de 10 minuticos y regresamos para que finalicemos el encuentro. ¿Listo? Con la segunda parte de la clase. No, son las mismas, no, yo sí la especifiqué en la semana en que expliqué la mano de obra. Sí, son las mismas para todo. Eso es lo que está aplicado en este momento de ley. Sí, son las mismas. Eh, entonces, queda el taller para que le completen a todos la hoja de costos con lo que acabamos de ver el día de hoy, o sea, arreglar la tasa presupuestal, si de pronto no la habían hecho como era. Recuerden que únicamente en la hoja de costos va la tasa presupuestal por las unidades producidas. El cierre del traslado del inventario y el cálculo de la variación neta del CIF para contabilizar el cierre del periodo. Listo. Entonces son 4 ejercicios, ya el primero pues está hecho, lo acabamos de hacer acá en clase, les queda los otros 3, ¿vale? Entonces yo subo el link del ejercicio adicional para que ustedes lo puedan presentar. Listo. Bueno, eh, vamos a iniciar con, digamos que, bueno, y queda otra tarea, chicos, que es un trabajo independiente y es consultar sobre el modelo costo-volumen-utilidad. Ya les voy a escribir aquí en plataforma, perdón, en el chat, como el tema para que no se les vaya a olvidar. Igual les dejo el recordatorio en plataforma del tema que tenemos que consultar. Entonces la teoría sobre el costo, volumen y utilidad es como el tema con el que vamos a seguir, pero para poder seguir con ese tema voy a hacer como un recorderis de, de unos puntos claves. De pronto ustedes ya lo saben, simplemente vamos a hacer como aprovechar el espacio para hacer un recorderis. Que tengamos el concepto claro. Y es punto de equilibrio. No sé si se acuerdan o lo tienen presente.
¿Qué significa el punto de equilibrio? Entonces, sabemos que hay punto de equilibrio cuando no hay ni utilidad ni pérdida, ¿cierto? Esa es la teoría básica fundamental del punto de equilibrio, que no haya ni utilidad ni pérdida. Necesitamos, o por qué creen ustedes que es importante conocer ese dato, que han visto ustedes en la práctica, o cuándo se usa el punto de equilibrio. Ahora, desde el punto de vista de los costos que estamos aquí aplicándolo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, podría estar relacionado. Digamos que el punto de equilibrio incluye los costos, ¿cierto? Eh, por acá Mara nos dice que se utiliza para un precio de venta y como medida. Es la relación de los dos, tanto el precio como los costos. A ver, cuando yo estoy hablando de punto de equilibrio, es qué tengo que vender para cubrir lo que me costó producir. Entonces puedo estar hablando de unidades y decir cuántas unidades tengo que vender para no generar pérdida, para cubrir mis costos. Recuerden que cuando estamos en el estado de resultados, estamos elaborando el estado de resultados, empieza por ingresos, ¿cierto? Y a esos ingresos le restamos el costo de venta. Y ahí obtengo algo que se llama utilidad bruta operacional. En esa utilidad bruta, ahí es donde tengo que saber el costo de venta, perdón, el punto de equilibrio. Es decir, si yo quiero que haya utilidad es porque estoy por encima de ese punto de equilibrio, pero no quiero estar por debajo del punto de equilibrio. Cuando no estoy ni por debajo ni por encima, cuando estoy en punto de equilibrio. Ah, bueno, justo la pregunta me acaba de hacer Sergio. Cuando la utilidad es cero es punto de equilibrio, sí. Si la utilidad es cero es porque hay punto de equilibrio. Entonces, ¿será importante en cualquier organización conocerlo? Desde el punto de vista financiero, sí. ¿Por qué? Supongamos en este momento COVID. Hay empresas que tienen una cantidad de costos fijos y no están generando ingresos. Antes de que se acabe el periodo, ellos ya saben cuál va a ser su pérdida. Porque saben que los costos fijos, pues nada que hacer con ellos, ¿no? Y si no tengo ingresos, no tengo cómo lograr punto de equilibrio. Entonces ya sé cuál es la pérdida mínima que voy a obtener. Y la pérdida mínima va a ser igual a los costos. Entonces están relacionados los dos conceptos que me decían. Eh, Siempre cualquier negocio necesita conocer su punto de equilibrio. El punto de equilibrio está determinado en unidades o en pesos. En unidades es cuando me refiero a cuántas unidades tengo que vender para cubrir los costos. Y en pesos es cuánto tengo que vender en dinero, ¿cierto? Eh, para la fórmula que ven ahí en pantalla X es el punto de equilibrio. En los textos también la pueden encontrar como P, punto de equilibrio. Y la fórmula está dada por CF, costos fijos, que ya sabemos cuáles son los costos fijos, dividido la diferencia entre el precio de venta, PV, y el costo variable. Entonces, si yo no tengo el precio de venta unitario, sino que tengo los ingresos, el valor del precio de venta, entonces voy a multiplicar ese precio de venta. Si no tengo el costo variable por unidad, sino que tengo el costo variable del total del periodo, tendré que dividir eso en las unidades producidas para llevarlo a unidades. El ideal siempre digamos, de la parte inferior de esa división tiene que estar en unidades para que eso sea muy exacto, para que el punto de equilibrio no tenga error. Entonces siempre voy a hablar del precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces otra vez la fórmula es punto de equilibrio es igual al costo fijo dividido el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Un ejemplo de costos fijos, chicos. Correcto. Entonces, en el ejemplo de las lanas, yo les puse ahí el valor del arrendamiento, ¿cierto? Ese sería el costo fijo. Y costos variables.
¿sí? Pueden ser variables o semivariables, ¿no? Los públicos tienen una parte fija, tienen componente fijo, es lo que llaman cargo fijo, ¿sí? Eh, los materiales, ¿no? Por ejemplo, los materiales, cuando son más unidades, pues me consumo mayor valor en materiales, materia prima. La mano de obra. La mano de obra siempre es variable. Entonces yo ya tengo identificado cuáles son los costos fijos y cuáles son los variables para determinar el punto de equilibrio. Y el precio de venta, pues simplemente lo tendré que saber. Precio de venta por unidad. De esa misma fórmula, digamos que pueden salir varios conceptos. Entonces, margen de contribución es lo que se llama exceso de ingresos respecto a los costos variables. Entonces, el margen de contribución lo podría decir en otros términos, y el margen de contribución unitaria es precio de venta menos costo variable unitario. Si ustedes ven, es la parte inferior de la división de la fórmula de punto de equilibrio. Entonces yo podría decir que X es igual a costo fijo sobre margen de contribución unitaria, en vez de decir precio de venta menos costo variable unitario. Yo podría decir que la fórmula es X igual al costo fijo dividido el margen de contribución unitaria. Estoy hablando de lo mismo, ¿sí ven? Hay muchas formas de expresar la ecuación de punto de equilibrio, por eso en algún texto la llegan a ver así, es lo mismo. Precio de venta menos costo variable unitario. Los costos fijos es lo mismo que decir margen de contribución total. Entonces hay un margen de contribución que es unitario y hay otro margen de contribución que es total. El unitario está relacionado al precio menos los costos variables unitarios, mientras que el margen de contribución total es lo mismo que decir costos fijos totales. ¿Listo? Entonces otra forma de expresar la ecuación de punto de equilibrio es decir, margen de contribución total sobre margen de contribución unitario. Si de pronto yo en un ejercicio no les doy los costos fijos, sino que les digo margen de contribución, pues ustedes ya van a saber aplicar la fórmula. Es la misma ecuación, simplemente que tiene varias formas de expresar. Listo. Miremos este ejemplo. Una compañía vende sus productos a 3.000 pesos por unidad. Sus costos variables son 1.300 pesos y tiene unos costos fijos de 2.100.000. Necesitamos calcular el punto de equilibrio. Lo vamos a ver en pesos y en unidades. El porcentaje sobre las ventas. Vamos a calcular el margen de contribución unitario y el margen de contribución total. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Lo primero que voy a calcular va a ser el margen de contribución. Que recuerden que la fórmula es precio de venta menos, me sale la presentación, menos el costo variable unitario. Entonces, para el ejemplo, 3.000 pesos menos 1.300. Me va a dar un margen de contribución unitario de 1.700 pesos. Cuando yo decía porcentaje sobre las ventas, es lo mismo que decir margen de contribución en porcentaje. ¿De dónde sale ese valor? Ese margen de contribución unitario en pesos, que acabo de hallar con la fórmula, lo voy a dividir entre el precio de venta. Y ese es el margen de contribución en porcentaje o porcentaje sobre las ventas, como lo quieran llamar. ¿Eso qué significa? Miren, en este ejemplo, donde la empresa vende a 3.000 pesos sus unidades o sus productos, con unos costos variables de 1.300, yo puedo decir que por cada unidad que vende, le quedan 1.700 pesos de utilidad, sin tener en cuenta los costos fijos, ¿no? Eso quiere decir el margen de contribución unitaria. Tiene un exceso de ingresos de 1.700 pesos respecto a sus costos variables unitarios. O es lo mismo que decir, por cada peso que vende, el 57% es utilidad, sin tener en cuenta los costos fijos. ¿Clara hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces ya teniendo la fórmula o el resultado del margen de contribución, puedo aplicarla al punto de equilibrio.
El punto de equilibrio me decía que eran los costos fijos, es decir, 2.100.000 dividido ese margen de contribución unitaria, o sea, 1.700 pesos. ¿Eso cuánto me da? En unidades. Cuando yo aplico esa fórmula de esa manera, estoy hallando el punto de equilibrio en unidades. Yo también puedo decir que voy a dividir los 2.100.000 entre el margen de contribución porcentual. Si voy a utilizar el margen de contribución porcentual, ahí voy a hallar el punto de equilibrio en pesos. Quiere decir que esta empresa, con esos costos fijos y esos costos variables unitarios, para no dar ni utilidad ni pérdida, tiene que vender al mes 3.684.000, al mes o al año, lo que sea, al mismo periodo, ¿no? Si los datos que me dieron en el enunciado están en meses, pues el punto de equilibrio que voy a hallar es en meses. Si esos costos fijos son del año, pues el punto de equilibrio que voy a hallar será del año. Punto de equilibrio en pesos, utilizando el margen de contribución porcentual. Si utilizo la fórmula normalita que les di al principio, voy a hallar el punto de equilibrio en unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si va a seguir vendiendo las unidades a 3.000 pesos, tendrá que vender 1.235 unidades para poder cubrir los costos y no dar ni utilidad ni pérdida, sino que llegar a cero. Otra forma de hallar el punto de equilibrio en pesos, coger los 1.235 unidades y multiplicarlas por el precio de venta. Si ustedes hacen el ejercicio, no nos va a dar exacto, no nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque ese margen de contribución o ese porcentaje de ventas realmente no me da 57%. Eso da 56.66666. Ese efecto de los decimales, si yo redondeo, pues me va a pasar eso. La fórmula, digamos, más exacta sería 1.235 por los 3.000 pesos. Entonces me va a dar que el punto de equilibrio en pesos realmente no son 3.600.000, sino 3.705.000. Pero ahí la diferencia es cuestión de decimales. ¿Cuál es la recomendación? Que utilicemos siempre 2 decimales para que estemos muy aproximados. Yo siempre, como uso, o pues hago todo en Excel, uso los 16 decimales, entonces digamos que me va a dar exacto. Pero si ustedes lo hacen en calculadora, la recomendación es que utilicemos por lo menos 2 decimales para que no tengamos diferencias muy grandes. Listo, chicos, me siguen todos hasta ahí con el punto de equilibrio en pesos y el punto de equilibrio en unidades. ¿Alguna? Sí, el margen de contribución en pesos, los 1.700, lo divides entre el precio de venta, que son 3.000, y lo multiplicas por 100. Eso realmente da 56.6666. Pues ahí digamos que la próxima es 57. Y lo hice con la intención de que viéramos que si lo aproximo de una vez, sin decimales, la diferencia. Al hacer la otra fórmula del punto de equilibrio en pesos, nos va a dar muy grande. Entonces siempre tenemos que hacer o tratar de hacerlo con 2 decimales para que la diferencia no sea mucha, estemos mucho más aproximados a la realidad. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? Hasta aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el punto de equilibrio en unidades y en pesos? ¿Qué significan los 3.600.000? ¿O qué significan los 1.235 unidades? Sí, correcto. Bueno, entonces, yo también les decía que puedo hallar el margen de contribución total, ¿cierto? Y que el margen de contribución total es igual que decir que son los costos fijos, pero se los voy a demostrar, digamos que matemáticamente. Si yo al margen de contribución unitario en pesos, los 1.700 pesos, lo multiplico por el punto de equilibrio, me va a dar
lo que ven al lado derecho de la presentación. 1.235 unidades por 1.700 pesos. Me va a dar 2.099.500. Quiere decir que me está dando lo que me indicaron en el ejercicio, 2.100.000. ¿De dónde salió eso? Del margen de contribución unitario multiplicado por el punto de equilibrio. O sea que otra fórmula para calcular el margen de contribución total, si no lo tengo, multiplicar el punto de equilibrio en unidades por el margen de contribución en pesos. Y digamos que esa es una prueba que siempre deberíamos hacer para saber que el punto de equilibrio nos quedó bueno. Cuando hacemos el margen de contribución total y me da exactamente, o pues muy aproximado, a los costos fijos. ¿Listo? Bueno, entonces, este concepto de punto de equilibrio, para que cerremos el tema del punto de equilibrio aquí, lo debo tener presente al momento de hacer, digamos, presupuestos, proyectar, es una herramienta muy aliada de todo este tema de presupuestos. Y cuando estoy hablando de que llevo costos, soy una empresa productora, miren que hablábamos que los costos indirectos de fabricación salen de una tasa presupuestal, ¿cierto? De una proyección de costos. Seguramente, al incluir esos costos, una empresa lo que tendrá que hacer también es revisar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio me sirve mucho a mí para ver una realidad, y es que supongamos que a ese precio de 3.000 pesos, para el ejemplo que tenemos en pantalla, a mí me toca vender 1.235 unidades para que mi negocio como tal no dé ni pérdida ni utilidad. Pero resulta que la competencia vende 500 unidades y yo soy nuevo en el mercado. ¿Será que tengo posibilidad de vender esas 1.235? Cuando la competencia, el que está arraigado en el mercado, el que tiene toda la participación, vende menos de la mitad de lo que yo supuestamente tengo que vender. Va a estar como difícil, ¿cierto? Entonces el punto de equilibrio también sirve mucho para aterrizar el negocio a la realidad. No solo con el precio. Digamos que para fijar el precio de venta hay otros métodos de presupuestos que me sirven para establecer a qué precio tengo que vender, y eso va a estar muy ligado de la utilidad. También incluye qué utilidad quiero tener. Pero ya tenemos la estructura de costos y ya conocemos qué componen los costos. Entonces yo estoy frente a una decisión de establecer un precio de venta, tengo que jugar con las dos cosas, tanto con el punto de equilibrio como con el presupuesto del precio de venta que voy a establecer. Entonces es una herramienta muy útil, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de los costos. Necesito siempre conocer el punto de equilibrio. Siempre como empresa tengo que saber en qué punto voy a cubrir y voy a empezar a dar utilidades, o pues por el contrario, empezar a dar pérdidas. Adicional al punto de equilibrio, este indicador viene con otro muy acompañado que se llama margen de seguridad. Entonces el margen de seguridad está determinado o se establece cuando mi proyección de ventas o mi presupuesto de ventas está por encima del punto de equilibrio. Cuando mi proyección de ventas es superior al punto de equilibrio, hay un margen de seguridad, es decir, hay una tranquilidad. Ese margen de seguridad también se puede establecer en unidades, en pesos, en porcentaje, como lo queramos calcular. ¿La fórmula cuál es? Margen de seguridad será igual a las ventas presupuestadas menos el punto de equilibrio. Entonces, ojo, si tengo el punto de equilibrio en unidades, las ventas presupuestadas las tengo que tener en unidades. Si tengo el punto de equilibrio en pesos, las ventas presupuestadas las tengo que tener en pesos. No puedo mezclar ahí como los datos, porque si no, pues no me va a dar un dato real. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Ejemplo, una empresa vende sus artículos a 1.500 pesos, el volumen de ventas en el punto de equilibrio es de 100 artículos y las ventas presupuestadas para el próximo periodo son 200. ¿Cuál es el margen de seguridad? Pues aplico la fórmula. En unidades. Voy a coger las unidades. Entonces, punto de equilibrio en pesos, en unidades son 100. Y el presupuesto de ventas que tengo son 200. O sea que el margen de seguridad en unidades es 200 menos 100, me va a dar 100. El margen de seguridad en unidades es de 100 unidades. Yo puedo transformar ese margen de seguridad a pesos. ¿Cómo? Multiplicándolo por el precio de venta.
Igual que como hacía en la fórmula anterior del punto de equilibrio, cuando tenía el punto de equilibrio en unidades y lo multiplicaba por el precio de venta y hallaba el punto de equilibrio en pesos. Funciona exactamente igual. El margen de seguridad lo puedo transformar de unidades a pesos simplemente multiplicando esas unidades por el precio de venta. Entonces, en este caso, 100 por 1500, que es el precio de venta, me va a dar 150.000. Es lo mismo, si yo necesito saber el presupuesto de ventas en pesos, entonces voy a coger el presupuesto en unidades, 200 unidades, y lo multiplico por 1500. Eso me va a dar 300.000. Entonces, no quiero saber el margen de seguridad en unidades, sino en pesos. 300.000, que son las unidades, el presupuesto de ventas en pesos, 300.000, menos el punto de equilibrio en pesos, que son 150.000, me va a dar 150.000 en pesos el margen de seguridad. También puedo hallar ese margen de seguridad en porcentaje y escoger el presupuesto en unidades de ventas menos el punto de equilibrio y lo divido entre el presupuesto de unidades de ventas. En este caso, al aplicar la fórmula, me da que el margen de seguridad de esta empresa es del 100%. Es lo mismo que decir que tiene un presupuesto el doble que su punto de equilibrio. A eso se refiere el margen de seguridad. Siempre es importante tener como ese colchoncito. Cuando yo ya tengo claro cuál es el punto de equilibrio, siempre obviamente el presupuesto de ventas tiene que estar por encima de ese punto de equilibrio. Y es muy importante revisar o monitorear ese colchoncito, que siempre ese margen de seguridad, pues no hay un valor ideal. Es decir, no les voy a decir que siempre tiene que ser el 50% sobre las ventas, no. No hay un valor ideal, lo importante es que esté por encima, porque generalmente los presupuestos pues tienden a fallar, ¿cierto? Tienen ciertas variaciones. Y donde la variación en el caso de lo proyectado sea negativa y no tenga suficiente colchón, ¿qué va a pasar con esa empresa en el presupuesto de ventas? No llega ni siquiera a su punto de equilibrio, entonces va a generar pérdidas. Entonces, por eso son dos indicadores que van como muy de la mano. Tanto el punto de equilibrio como el margen de seguridad tienen que ser evaluados. Yo no puedo tampoco ponerme a inventar un presupuesto de ventas o a soñar con un presupuesto de ventas que no existe. Vender el doble, ¿cierto? Según la proyectada. Pero nunca en la historia ha llegado a vender el doble. Entonces eso es un presupuesto loco, un presupuesto que quizás es muy duro que se lleva a la realidad. Entonces los datos y este tipo de indicadores lo único que buscan es aterrizar un poquito como la cifra, la realidad del negocio, dentro o conservando siempre como una expectativa razonable de lograrlo. ¿En qué consiste el volumen, el modelo costo-volumen-utilidad? ¿Y por qué les hablé de estos indicadores? Porque ese costo-volumen-utilidad hace referencia como que las empresas o todo el sistema de costeos tiene tres puntos de vista fundamentales y que no son separados, o sea, no son independientes. Los costos, que ya los vimos, el volumen, es decir, cuánto voy a vender, o porque eso refiere indirectamente en los costos. Miren que hablábamos de costos variables. Entonces, cuando suben los costos, cuando sube el volumen de producción, suben los costos variables. Y el costo fijo, al dividirlo entre más unidades, se va a volver más chiquito, ¿cierto? Si fuera el contrario, si el volumen disminuye, pues los costos variables disminuyen, pero ese costo fijo, al llevarlo a unidades, se vuelve mucho más grande. Entonces ahí ya están relacionados los dos primeros conceptos. El modelo costo-volumen son directamente proporcionales. Y al incluir el factor utilidad, lo que me va a mostrar esa teoría es que si yo muevo o el costo o el volumen, le pego a la utilidad. Si muevo la utilidad, le pego al costo y al volumen. Si muevo el volumen, le pego al costo y a la utilidad. Más o menos esa es la relación que ustedes van a encontrar en la consulta. Es súper importante, chicos, que para la próxima clase lleguen con toda la teoría del modelo costo, volumen, utilidad leída, porque vamos a hacer ese ejercicio. Poco me voy a enfocar en la teoría. Recuerden que ustedes tienen un componente de trabajo independiente y para esta semana queda eso. Listo. El taller pues ya lo tienes muy avanzado, simplemente complementar la hoja de costos de los tres ejercicios. ¿Alguna duda, chicos?
Bueno, eh, me queda, digamos que aquí en la presentación les queda un último ejemplo del margen de seguridad, que es siguiendo el mismo ejemplo que habíamos visto ahorita, el punto de equilibrio, donde simplemente tengo que las ventas presupuestadas son 1.500 unidades. Entonces yo ya tenía el punto de equilibrio de 1.235 que hemos hallado ahora, será simplemente hacer la diferencia. Y este ya teniendo el valor en pesos, lo pueden calcular en unidades, lo puedo transformar a pesos y a porcentaje, ¿cierto? Eh, ¿Alguna duda, chicos, con el trabajo que nos queda para esta semana? Regálenme un segundito, yo llamo entonces a lista. Claudia Lozano, Jorleni, Manuela, Susana, Susana Mora, Susana está conectada. Listo, Susana. Sergio, Sergio también. Joan Sebastián Vargas. Listo, chicos. Entonces nos vemos en la próxima clase. Ya saben pues como las tareas que les quedan, ¿vale?